que tiene que ver con tratar de pensar este momento que lo venimos haciendo en el programa bastante complejo, difícil, a partir de un libro de Ediciones Sikus que editó Carlos Rosansky, ex juez federal, muy importante, de mucha importancia para Argentina en los juicios de lesa humanidad a los genocidas en la última dictadura militar. Y él sacó un libro que se llama De Hitler a Milei, Curiosidades de Mentes Criminales. Así que bueno, ¿cómo estás, Carlos? Te saludamos desde acá, desde Mar del Plata, Juan José Hernández y quien te habla, Pablo Garcilaso. Buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bien, acá estamos en calidad, empezando el programa, tratando de pensar con vos un poquito qué te motivó a escribir este libro, ¿no? Bueno, en primer lugar, me llamó la atención una serie de actitudes de Milei anteriores a ser presidente, ya cuando era diputado, y que llamaba mucho la atención, una conducta muy particular, y después la asociación de esa conducta con distintas actitudes de Hitler en su momento, en los años 30, cuando inicia su carrera política. Y eso fue lo que más me llamó la atención, y por supuesto la necesidad de alertar sobre cómo fue evolucionando esa presencia de Milei en la política. Hoy tenemos una parte de los resultados, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuáles serían esas curiosidades de mentes criminales que podemos encontrar entre Hitler y Milei? En la época en que Hitler es designado canciller, su carrera política comienza de manera democrática porque logra aumentar las bancas que su partido nacional socialista tenía en Alemania, y luego es designado canciller y presenta le solicita al Congreso que le voten una ley para darle facultades especiales para legislar. Sí. Bastante similar, por supuesto, al proceso que siguió en Argentina Milei para la ley Bases. Estamos hablando de uno de los muchos ejemplos de curiosidades que se dan, y a partir de ese momento, bueno, Hitler modifica su posición en cuanto a lo que es el sistema democrático, y directamente continúa con una terrible tiranía que ya conocemos, el mundo conoce los resultados, ¿no es cierto? Carlos, en este sentido, vos con el título del libro, ¿no? Con este concepto que vos ponés bien en foco, que es dementes criminales, ¿no? Ahí, en ese sentido, digamos, te metés en la locura, por ahí, ¿no? En el fascismo, en esta construcción política, ¿no? Que obviamente daña y produce lo que produce, ¿no? en los pueblos. Bueno, justamente en el caso de Javier Milei, yo mencionaba antes aquellas actitudes que llamaron mucho la atención de muchos de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Y ya cuando era diputado, que están ejemplificadas en el libro, y que tienen que ver con una visión del mundo y de las cosas absolutamente antidemocrática, pero además altamente peligrosa. Ustedes recuerden, por ejemplo, su concepto acerca de los niños envaselinados, atados, encadenados en el jardín de infantes, y esa es la similitud que él hace con el Estado, es decir, el pedófilo, decía él, con los niños envaselinados. Eso no son conceptos habituales, no son conceptos racionales, sino simplemente actitudes perversas que él exterioriza, y esto lo hace como diputado de la Nación, lo hace luego como presidente, y finalmente lo lleva al acto. Pablo, Milei lleva al acto esos discursos brutales de odio y de violencia, y hoy los está demostrando. Y doy solo un ejemplo sin extenderme mucho, pero Milei le ha negado medicamentos, sigue negando medicamentos oncológicos a pacientes con cáncer. Y esto solo permitiría afirmar de que se trata de una mente criminal, porque una persona que no tiene ese tipo de
inclinación criminal, jamás le privaría de medicamentos a pacientes con cáncer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente, sí. Carlos, ¿los pueblos tienen los gobiernos que se merecen? ¿O a veces se convierten en una mayoría silenciosa ante la confusión y la desesperanza generalizada? No, bueno, yo nunca pensé eso, nunca estuve de acuerdo con esa concepción. Primero porque engloba en la palabra pueblo a toda una nación, a 47 millones de habitantes, lo cual no es correcto y no es justo. Y en todo caso los que merecen eso son en primer lugar los criminales que acompañan la gestión de Javier Milei y que avalan y acompañan y fortalecen esa negativa a dar medicamentos oncológicos o alimentos a las personas que los necesitan. Esa gente sí, por supuesto, tiene merecimientos, pero no son de los gobiernos que tienen, tomando esa frase que vos decías, sino que lo que merecen es la sanción adecuada de la sociedad, que está en los países democráticos, se traduce en el Código Penal, es muy sencillo. Lo que están haciendo es delito. El problema es que no está siendo visto como delito, no está siendo denunciado como delito, y esto también es un síntoma bastante complicado en la sociedad actual. Sí, claro, no está siendo visibilizado como un delito, totalmente. No, sí, y yo te agrego una cosa vinculada a la salud mental, porque es un tema, no, por supuesto, sería extenderse demasiado, pero sí quiero dejarlo planteado. Hay cierta resistencia a considerar que Milei puede ser un hombre desequilibrado mental, y sobre todo por dos razones. La primera es para no transformarlo en un inimputable, que es lo que sucede con aquella persona que tiene un padecimiento grave o que tiene una psicosis. El psicótico en la República Argentina es inimputable, lo cual es lógico, porque no conoce la criminalidad del acto. Y en segundo lugar, porque se considera que sería patologizar a alguien con el nivel de maldad y perversión que tiene Javier Milei. Yo creo que es un error, ambas cosas son un error, porque hay que llamar por su nombre los fenómenos que se producen en una sociedad, y si hay un presidente que está desequilibrado, bueno, habrá que llamarlo desequilibrado y en su momento investigarlo, en su momento diagnosticarlo, lo cual no puede tener nada de malo en sí mismo. Eso no significa ni mucho menos que haya impunidad si cometió crímenes, y en su caso, y si fuera inimputable, bueno, tendrá los tratamientos que la ley le garantiza, ¿se entiende? Totalmente. Carlos, en este sentido vos recién lo comentabas, ¿no? Vos sentís que estamos ante un quiebre cultural en el sentido de que en general, obviamente, este gobierno tiene aspectos negacionistas, ¿no? De la humanidad más cotidiana. Pero digo, ¿sentís que estamos en un quiebre en el sentido de que hay una parte de la sociedad argentina que quizá incluso lo podemos pensar como rasgos que han quedado de la dictadura militar, ¿no? De cierta perversidad o de aceptar situaciones que estamos viendo que la verdad que son muy, muy difíciles y que incluso no habían pasado en la Argentina? Sí, de acuerdo, en parte producto de lo que sucedió durante la dictadura genocida, pero no solo eso, a eso se le suma lo que sucedió después, sobre todo lo que está pasando ahora, que es altamente preocupante. Sí creo que es un quiebre cultural fortísimo. Yo diría más que una batalla cultural, es una masacre cultural, que es la que puede permitir en una sociedad que un individuo de la calaña de Javier Milei esté gobernando un país. Insisto, pruebas al canto. Quien niega medicamentos es una persona que jamás podría conducir los destinos de un país. Y no solo lo está haciendo, sino que está causando un daño social extraordinario, y no hay una respuesta proporcional al daño que le está causando. Me estoy refiriendo a respuesta para frenarlo y eventualmente que cese ese daño social que le está generando. Para quienes nos escuchan, estamos charlando con Carlos Rosansky sobre el libro que ha publicado en ediciones Sikus, de Hitler a Milei, curiosidades de mentes criminales. Carlos, sabemos que has hecho un trabajo exhaustivo de ir hacia esa construcción que hace Hitler, ¿no? Para llegar
llegar a donde llegó, a su construcción de poder, que incluso se empieza a expandir en Europa. ¿Con qué te encontraste, no? Porque siempre, claramente, ¿no? La historia tiene cosas que no son exactamente iguales, pero que las podemos tomar como similares, ¿no? Para poder pensarnos. Ya, si yo tuviera que elegir una de las curiosidades que yo encontré, es la construcción del enemigo que hace Hitler en sus comienzos políticos, porque mucha gente no lo sabe, pero en sus comienzos políticos la persecución no era a los judíos, la persecución era a los comunistas, al socialista, al socialdemócrata. Y en ese inicio, doy un dato que está en el libro, el día anterior a que le voten la famosa ley Bases, la que hoy es ley Bases, que en ese momento le otorgaba facultades legislativas a Hitler, el día anterior se inauguró el campo de concentración de Dachau, que ustedes habrán escuchado hablar. Sí. Y ese campo de concentración no era para judíos, ni gitanos, ni homosexuales. Era un campo de concentración para perseguidos políticos, con lo cual logró no solo encarcelar miembros del Partido Comunista, Socialista y Socialdemócrata, sino que con eso logra torcer los votos necesarios y por eso, por una amplia mayoría, le otorgan las facultades. Esa construcción que él hace del enemigo, que en aquel momento era el comunismo, le permite reducir al que él define, lo reduce a la nada, lo pone en una categoría inferior a los animales y por eso lo puede destruir de esa manera. Eso hay que cotejarlo con lo que está pasando hoy, con el desprecio que tiene Javier Milei por el tejido vivo, por el ser humano, por el dolor. Ustedes piensen que Javier Milei no tiene empatía alguna con el ser humano a tal punto, y si uno tuviera empatía con una cucaracha no la puede matar, ¿se entiende? Bueno, Javier Milei no tiene empatía, tiene, por eso yo hablo bastante, o afirmo que tiene un trastorno mental importantísimo, lo cual lo transforma en un peligro muy grande para la República Argentina. Sí, ahora todo esto que vos explicás, ¿no? de Hitler y haces este paralelismo con Milei, ¿no? Como los poderes más concentrados, ¿no? Que siempre, ¿no? se ponen en un lugar de racionalismo, de cordura, de orden, de constitucionalismo, ¿no? Como de repente en algunos momentos de la historia necesitan de este tipo de personalidades, personajes, en cierto modo, ¿no? Para generar alternativas, ¿no? de poder, ¿no? Sí, coincido, pero me parece que eso es momentáneo, es transitorio. Es decir, aquellos factores de poder lo necesitan y lo dirigen a Javier Milei, pero solo por un tiempo, porque él mismo los está sorprendiendo en la dimensión de su trastorno, en la dimensión... Totalmente, hasta dónde puede llegar, ¿no? Claro. Exactamente, y en ese sentido, yo creo también que cuando esos poderes concentrados se den cuenta, no se den cuenta, ya se están dando cuenta, pero cuando ya no les sirva, lo van a reemplazar por alguien más moderado, ¿se entiende? Incluso en el caso de Hitler, nosotros hablamos con el diario El Lunes, nosotros sabemos lo que pasó, el mundo sabe lo que hizo Hitler, pero no sabemos lo que puede llegar a ser Milei, porque insisto, es una persona que gobierna un país que no tiene un gramo de empatía con el ser humano y eso lo hace capaz de cualquier cosa. Cuando los poderes concentrados se den cuenta que ya no les sirve más, insisto, lo van a cambiar sin ninguna dificultad. Carlos, por ahí para el oyente te hacemos una pregunta así como, más que nada para que nos expliques técnicamente, como profesional también, ¿no? ¿De qué se trata un juicio político y cómo se llevaría a cabo? Por ahí para la gente que no entiende bien el funcionamiento, digamos, legal. Mirá, está previsto en la Constitución, es una manera de llevar a juicio, y como su nombre lo indica, juicio político, no jurídico, y destituir eventualmente, en este caso, a un presidente de la Nación. Lo mismo está establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia
Eh, Ujú. y en ese sentido, Sí. el juicio político que está pedido, porque yo quiero recordarles que tiene ya varios pedidos, le hemos hecho varios pedidos Bien, con Eduardo Barcesat, con Adolfo Pérez Esquivel, con Dora Barrancos, es decir, en varias oportunidades le hemos pedido juicio político, que es un escrito en el cual se requiere que intervenga la Cámara de Diputados, la Comisión de Juicio Político analiza esa denuncia y si bien, tiene sentido y está fundada, se avanza en el trámite de juicio político. Si finaliza acusándolo, es justamente la Cámara de Diputados la que en el Senado va a actuar como fiscal acusador y como jueces van a actuar los senadores respectivos. bien. O sea que actuaría la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados Finalmente, ¿no? Sí. No, sí, eso es para el caso de que avance el juicio político y las causales fundamentalmente la Sí. causal es la inhabilidad moral. Bien, Es decir, en el caso, o la posible comisión de delitos. Yo creo que en el caso de Javier Milei, sin la más mínima duda, y lo hemos puesto por escrito con algunas de las personas que yo mencioné Sí. y otras que no estoy mencionando, y yo creo que se dan las dos causales. Hay una inhabilidad moral y hay la comisión de delitos. Hay una larga lista de hechos. Lo que llama la atención es que eso ni siquiera se esté tratando en la Cámara de Diputados. Carlos, te vamos a agradecer muchísimo por la comunicación con Sanos y Sanas de la Azotea aquí para Mar del Plata, para KLA. Sabemos que es tarde donde estás, así que te agradecemos realmente por tomarte el tiempo. Recomendamos tu libro para seguir tratando de pensarnos y me parece que nos abrió acá en el estudio las alarmas, ¿no? De esto de que a veces pareciera, ¿no? Y hay determinados procesos en la historia donde hay como una especie de silencio y de decir, che, bueno, sigue avanzando y bueno, en algún momento va a haber que pararlo de alguna forma y de pensar en otro modelo de país ante este que se está produciendo en este momento y que va a seguir lo que hasta donde se pueda, digamos, ¿no? Bueno, sí, y una reflexión final. Si Sí. somos la sociedad que pudo lograr que Jorge Rafael Videla muera en el baño de la cárcel, preso y condenado, es porque tenemos todas las características como sociedad para que esta tragedia que estamos viviendo termine. Es así, gracias. Muchas gracias, Carlos. Te mandamos un gran abrazo. muchas gracias, No, Carlos. gracias a ustedes. Abrazo grande para allá. Abrazo. Bueno, ahí lo escuchamos, ¿no? A Carlos Rosansky tratando de reflexionar, ¿no? Sobre este libro que ha presentado, de Hitler a Milei, curiosidades de mentes criminales.